que salgamos de aquí desafiados, retados, Señor. Que tu palabra sea tan poderosa en esta tarde para transformar conceptos, esquemas, paradigmas equivocados, Señor. Que hoy salgamos convencidos que hay un mundo afuera que espera de manera oportuna la manifestación a tiempo de los hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder y la autoridad del Espíritu Santo, yo doy la palabra que tú has puesto en esta tarde en mi boca. Amén y amén. Quiero hoy compartirles acerca de cómo nosotros posicionar esto de la acción social en nuestras iglesias. Una necesidad sentida en estos tiempos. Mejorar la calidad de vida de los miembros de nuestras congregaciones y de la comunidad donde nos encontramos. Permitiendo que mediante una adecuada orientación espiritual y social, estas personas puedan saber que Dios es poderoso, no solamente para salvar sus almas, sino para intervenir de manera oportuna en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de tanta degradación social en la que nuestras comunidades se están viendo. Yo quiero hoy compartirles que no solamente es un propósito espiritual el que la iglesia tiene, y que es más, uno de los objetivos de nuestra misión en esta nueva etapa, en este cruzar del Jordán, en este de saber que hemos vivido 40 años donde el poder y la gloria de Dios se han manifestado, pero que no todo ha sido alcanzado. Y que el Señor nos está retando y nos está desafiando para salir de ese monte donde por años tal vez hemos dado muchas vueltas, pero que ahora el desafío es ir hacia el norte, salir hacia las ciudades del norte. Y el norte significa lugares de conquista. Y yo creo que para nosotros el norte es ese mundo afuera, es salir de estas paredes, es que el mundo sepa que hoy la iglesia del Señor Jesucristo sigue vigente para traer cambio y transformación, no solo al alma de las personas, sino a todo un entorno comunitario como tal. Y es uno de los objetivos de nuestra iglesia, de nuestra misión, que todos nosotros podamos traer cambio y transformación en las comunidades donde nos encontramos. Como misión y ministerio es importante este elemento social, esa intervención social de la iglesia como parte de la identidad que nosotros tenemos como una iglesia significativa. Porque somos una iglesia significativa y Colombia nos verá a nosotros como una iglesia significativa. Amén. ¿Cuánto lo creen? Cuando hablamos de una generación de acción social, tenemos que plantearnos una pregunta obligada. Yo sé que hay muchas iglesias y aún en muchas regiones se está haciendo un trabajo social importante. El apóstol Silvio compartía en esta mañana programas de acción social que se están haciendo aquí en Bogotá. Pero hay una pregunta obligada que yo quiero que nos la planteemos en esta mañana, en esta tarde, perdón. ¿Está el tema social dentro de las declaraciones de identidad de nuestras iglesias? ¿Predicamos periódicamente sobre el deber cristiano de la ayuda social en nuestras iglesias? ¿Somos tocados por la problemática social de nuestros pueblos, de los barrios donde estamos ubicados, donde nos encontramos? Somos movidos a la compasión y a la misericordia. ¿Saben los miembros de nuestra congregación, por información que obtienen de nuestros mensajes y de nuestras predicaciones,
que sí está Dios y sí estuvo Jesús interesado en la problemática social de los pueblos para intervenir de manera efectiva. Sabe que muchos muchos hablaron en el pasado y siguen aún hablando y diciendo que Jesús fue un revolucionario. Algunos lo conocieron como un revolucionario y así se ha escrito en algunas partes de la historia acerca de él, porque Jesús sintió compasión y Jesús fue movido cuando vio la injusticia social en los tiempos en que Jesús estuvo en la tierra. Por eso algunos lo catalogaron y dijeron que era un revolucionario. Y bueno, si eso es ser revolucionario, pues Jesús fue revolucionario, porque se levantó contra la injusticia. Amén. Algunas verdades del evangelio dejan de ser predicadas, mis hermanos. Y no podemos ignorar que tenemos la palabra de Dios, que es nuestra guía, esa palabra que nos revela nuestra responsabilidad como iglesia. Creyentes, líderes, pastores que estamos aquí, presbiterios de nuestra misión. No podemos seguirle cediendo nuestro mensaje a grupos que manipulan a su acomodo el mensaje verdadero para una sociedad que necesita ser transformada e impactada, que necesita ser rescatada. Debemos ser fieles al mandato de nuestro Señor Jesucristo de llevar las buenas nuevas de salvación. Sí tenemos que incorporar este tema en nuestros mensajes. Sí necesitamos hablar desde nuestros sermones de este mensaje integral que proclamó nuestro Señor Jesucristo, el que es nuestro modelo para predicar ahora. Porque nuestro modelo no son los grandes hombres que se levantan en este tiempo. Nuestro modelo no son aquellos sermones que de pronto sí, momentáneamente revolucionan una masa de individuos que se reúnen. Nuestro modelo de la predicación del evangelio debe ser hoy el Señor Jesucristo. Lo que Él predicó, el mensaje que Él nos dejó para que nosotros siguiésemos siendo multiplicadores de Él. Hay un mensaje o una palabra que Dios le dijo a Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 11 al 15. Si pueden en las pantallas mostrarlo. Jeremías capítulo 1, versículo 11 al 15. Me impacta mucho lo que Dios le dice a Jeremías después de que hace un llamado a Jeremías. ¿Cuál es la pregunta que Dios le hace a Jeremías? Capítulo 1, versículo 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. A causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Yo quiero compartirles hoy algunos aspectos a tener en cuenta cuando abordamos el tema de la acción social. Y lo primero que tenemos nosotros que abordar con nuestras iglesias, con nuestros jóvenes,
con esta generación que se está levantando y que cruzará con nosotros, los que venimos hace 40 años, ese Jordán, es la sensibilización, es sensibilizar la iglesia de hoy. Dios le dice a Jeremías, después de que le habla de su llamado y que fue escogido desde el vientre, Dios le dice: ¿qué ves, Jeremías? Y Dios le revela y le muestra a Jeremías todo el panorama y todo lo que viene por causa de la maldad del pueblo. Yo puedo preguntarles en esta tarde a todos los que estamos aquí, pastores, feligreses, hermanos, líderes, familias que están aquí reunidas, ¿qué vemos cuando miramos a Colombia? ¿Qué ves cuando miras el lugar donde Dios te ha puesto? Si a mí me pregunta, ¿qué ve Gloria en Buenaventura? Si Dios me dice, ¿qué ves, Gloria? Cuando sales todos los días, cuando abres tus ojos, ¿qué estás viendo en los noticieros? ¿Qué ves? ¿Cuál sería la respuesta en esta tarde? Jeremías le respondió a Dios: ¿qué vemos? ¿Cómo está Colombia? Estaba buscando imágenes para presentar hoy en esta primera parte de la sensibilización. Y todas las imágenes que se muestran sobre la problemática social de Colombia son imágenes de guerra. La mayoría de muertes, de toda esta guerra de más de 50 años que nuestro país ha tenido, de todo lo que ha desencadenado los grupos armados en nuestro país, del desplazamiento forzoso, del hambre, de los niños sin oportunidad de estudio, de los indígenas que sacan de su hábitat. Yo puedo hablarles de lo que veo en Buenaventura, de lo que ahora en este mismo momento estoy viendo. Toda una comunidad de indígenas que han llegado desplazados, que están en un hábitat que no es su hábitat, que están hacinados en un coliseo de nuestra ciudad, que salen todos los días por la calle buscando que alguien pueda darles comida, que están fuera de su hábitat y no saben cómo moverse en una ciudad desconocida, y que si les regalan un vestido, porque lo vi en estos días, ellos se quitan su ropa, las mujeres delante de los que hayan ahí, algunos se burlan y así desnudan su cuerpo y se ponen lo que les están regalando porque están fuera de su hábitat. No es lo que quieren, no es lo que desean, no pidieron que así fuera, pero una situación social los ha llevado a esta condición. Los que piden en los semáforos, mucha gente desplazada, no solamente son los de la ciudad, son gente que ha salido, hermano, de su lugar donde habitaba, donde lo tenía, poco o mucho, pero tenía el sustento y el medio de vivir. No es nuestra sociedad algo de lo que hoy nosotros podamos decir está bien, todo está bien afuera. Reunámonos en estos templos nosotros, celebremos el nombre de Cristo, caigamos bajo la unción y el poder de Dios, hagamos eventos donde todos seamos tocados, mantengámonos aquí nosotros felices, satisfaciendo a veces anhelos de uno como creyente. Y esos anhelos son los éxtasis espirituales. Es estar siempre bajo un ambiente de unción y ministración. Pero yo quiero decirle en esta tarde a la iglesia Cruzada Cristiana, esta iglesia que hoy está enfrentando nuevos retos y desafíos, esta misión que hoy con una nueva generación se está planteando otras alternativas para hacer que el reino de Dios en verdad se establezca. La unción que Dios nos ha dado, la unción que Dios le ha dado a la iglesia, no la ha dado por causa de nosotros, la ha dado por causa del perdido, la ha dado por causa del desplazado, la ha dado por causa del niño que muere de hambre, lo ha dado por causa de las mujeres que son víctimas del maltrato
unción no es para nosotros. La unción no es para que entre unos y otros nos ministremos y unos y otros profeticemos y recibamos palabra muy buena, palabra que nos anima, palabra que nos hace gritar, palabra que nos hace celebrar. Sí, el reunirnos y el congregarnos tiene un objetivo, y es darle culto y gloria y honra al Señor. Es ser equipados para el gran trabajo y la gran comisión que el mismo Señor Jesucristo nos dio, de ir y llevar buenas nuevas de salvación a los que están afuera. Este es tiempo de salir, es tiempo de dejar el monte y es tiempo de ir hacia los lugares que Dios nos está entregando para que los conquistemos. Y yo les digo hoy, una de las maneras como conquistaremos esas ciudades, una de las maneras como conquistaremos los lugares que Dios ya ha dado orden que sean entregados a la iglesia, será a través del impacto social que la iglesia del Señor Jesucristo haga. Aleluya. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Yo sé que no se trata de resolverle la vida a todo el mundo. No, mi hermano. Yo sé que tal vez no tenemos toda la solución total en nuestras manos, pero esto es tan sencillo. Es sentir dolor ante lo que ocurre en la sociedad de hoy. Como dijera un hombre, el primer contacto del amor cristiano con la acción social es una sencilla y pura compasión. Yo creo que que abran sus Biblias en Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo, el Evangelio de San Mateo capítulo 9, versículo 36. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estos dos textos son los que más compartimos en la iglesia. Pero vamos al 36. Y al ver las multitudes, las multitudes, ¿tuvo qué? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La acción social es algo tan sencillo como eso: sentir compasión. Jesús tuvo compasión, y es nuestro gran desafío de enseñarle a nuestra iglesia de hoy a convivir, mi hermano, con esta realidad de personas marginadas, de poblaciones que tal vez no son fáciles hoy de penetrar a ellas, pero que no pueden quedar excluidas. Hoy se está hablando de la inclusión, y uno pregunta a veces: ¿qué tanta inclusión hace la iglesia? En estos días escuché al pastor de jóvenes de nuestra congregación contar sobre un chico indigente que llegó a la celebración. Dice que llevaron al chico, el chico se sentó en la primera silla. Lo que suele suceder, y he visto, es que cuando alguien así como indigente, como no vestido adecuadamente para estar en la parte de adelante de la celebración, llega alguien muy decentemente, lo lleva hacia la parte de atrás y lo ubica para que se quede allí. Pero estos jóvenes, y sé que hoy le he orado al Espíritu Santo que Él me use para retar a todos esos jóvenes y adolescentes
Como dijo el predicador ayer, de 30 años para abajo, que me sorprendí cuando los vi ayer, son muchos los que hay aquí. Y sumados con los que están en nuestras congregaciones, Dios mío, harán una gran transformación. Y yo le he pedido al Espíritu Santo, úsame, Espíritu Santo, quita las palabras que no son. Yo traía toda una disertación sobre el trabajo social, hasta la definición de acción social. Pero al subirme aquí he sentido que nada de eso tengo que hablar. Voy a hablar lo que el Espíritu Santo me ponga. Esa palabra que te lleve determinado al salir de este lugar a producir cambio y transformación en el lugar donde Dios te ha puesto. Una palabra que te saque del templo a las calles de nuevo. Porque si esta misión comenzó con un evangelio callejero, yo me convertí en la esquina del barrio donde yo vivía. En una esquina le rendí mi vida al Señor. Y si el evangelio hace 40 años revolucionó, ganando tantos niños y adolescentes, porque recuerdo que nuestra congregación en Armenia se llenó de adolescentes. Recuerdo que la pastora Rosita llegaba con buses de adolescentes a las asambleas. Muchachos de 13, 14 y 15 años, muchos de ellos hoy pastores como yo, sirviéndole al Señor. Yo quiero que esos jóvenes salgan revolucionados de aquí. Quiero que salgan jóvenes retados a estudiar, a prepararse para defender ahora con una verdad completa los derechos, para ayudar a que esta injusticia social de alguna manera se detenga. Y yo creo que la iglesia tiene poder y autoridad dada por el Señor Jesucristo para hacer que las tinieblas retrocedan, que la injusticia retroceda, que el pecado retroceda, que la maldad suelte nuestra nación y que venga el amor, que venga la reconciliación, el perdón, la equidad. Porque el evangelio de Dios es equidad, es verdad, es amor, mi hermano. Es respuesta oportuna a las necesidades sentidas de la humanidad. Jesús sintió compasión por aquella gente desamparada. Esos jóvenes tomaron a ese jovencito, lo llevaron hacia la parte de atrás del templo, lo bañaron, lo vistieron, lo arreglaron y lo pusieron de nuevo ahí en su silla que él había tomado. Era otra persona transformada en minutos. Y yo quiero decirle, no solamente cambiaron su aspecto físico, que ya había hecho un impacto en el joven que lloraba impactado por lo que había pasado, sino que ese joven salió de allí recibiendo a Cristo en su corazón. Hermanos, en muchos lugares no hacen eso. Hay exclusión. Al joven se le saca, al mendigo, al que está mal vestido, al que no tiene la apariencia correcta, se le lleva atrás y en los peores de los casos se le saca. Aunque parezca que eso no es acción social, para mí sí lo es. Lo que en ese momento ocurrió con ese joven. Estamos frente a una sociedad marginada, desamparada, excluida. Y hablo de aquellos drogadictos, prostitutas, delincuentes, homosexuales, corruptos. Pero de todos aquellos que tarde o temprano llegarán a las puertas de nuestras iglesias. Y que nosotros tenemos la gran necesidad de preparar a los miembros de nuestras congregaciones para que no los discriminen, sino que vean en ellos personas que pueden ser redimidas por el poder de Jesucristo. Personas que pueden ser transformadas y puedan ver en ellos a los futuros pastores, evangelistas, maestros, profetas, profesionales, médicos, sociólogos, psicólogos, que tendrán una respuesta, que estará unida a su profesión, al don, con la verdad de Dios, para transformar y regenerar, trayendo cambio social desde cualquier posición en la que Dios nos haya puesto.
Existen testimonios poderosos en la historia de la iglesia, de muchos hombres y mujeres que vienen de haber sido marginados en la sociedad y que ahora son agentes de cambio. La primera tarea de una iglesia que quiere tener acción social es la sensibilización a los miembros de sus congregaciones, a sus jóvenes y líderes, a sus pastores, que seamos tocados por lo que está pasando afuera. Hay dos actos en nuestra ciudad que nos han impactado. El primero fue cuando en Buenaventura empezaron las mujeres a ser desaparecidas, y luego cuando las encontraban muertas. Nosotros tuvimos un caso muy cruel y duro en nuestra congregación. Una hermana que empezó a asistir a la iglesia llevaba un tiempo de estarse congregando. Su esposo, por problemas de celos e inseguridad, la había amenazado muchas veces, pero ella nunca contó nada, nunca buscó ayuda. Tal vez el miedo y el temor le evitó buscar ayuda. Un día este hombre, que supo que ella estaba pensando en irse, la mató y la enterró en el patio de su casa. Fue uno de los momentos más duros que hemos enfrentado con un caso como este. Pero como ese caso, muchos casos de mujeres que fueron objeto de muerte violenta en Buenaventura, y esos casos fueron consecutivos. Entonces, varios profesionales, psicólogos y sociólogos de diferentes iglesias de Buenaventura, diferentes denominaciones, se organizaron y organizaron una red de apoyo, de restauración, para ayudar a estas mujeres que estaban siendo víctimas de violencia de género. Hoy existe esa organización en Buenaventura, mi hermano, y han logrado rescatar y salvar a muchas mujeres. Empezaron a dar información, dónde podían llamar si sabían que estaban en riesgo de muerte o si estaban siendo violentadas psicológica o físicamente. Y hoy, hermanos, gracias a esta red que no solamente ofrece la ayuda, que estos hombres y mujeres de todas las diferentes iglesias en Buenaventura no solamente pusieron su profesión en las manos de Dios, sino que también ellos han unido todo eso que tienen espiritualmente para lograr bajar el índice de esta problemática, que es una problemática social, no en Buenaventura, sino en toda nuestra nación. Hacen vigilias, hacen ayunos, cadenas de oración, abordando espiritual y socialmente el problema que nuestra ciudad tenía. Y hermanos, el índice de muerte de mujeres ha bajado. Se necesita que tú y yo seamos sensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor. Habrán momentos de gloria de Dios aquí, y Dios tiene su momento para todo. Pero yo veo que los apóstoles, los discípulos, después de que recibieron ese Pentecostés, se lanzaron a las calles. Los llamaban los que trastornaban el mundo. Y es que yo creo que cuando hay cambio, todo se trastorna, sobre todo en el mundo espiritual de oscuridad y de maldad. Y yo sí creo que Dios está levantando en la cruzada cristiana para esta nueva etapa, que Dios todavía nos permite ser protagonistas a muchos. Dios sí está levantando una generación que va a revolucionar a Colombia, y el mundo tendrá que reconocer en Colombia y fuera de Colombia que por causa de la participación y la acción de la Iglesia Cristiana Evangélica de Colombia, mi hermano, esta problemática social ha sido reducida. Y yo hablo hoy como un hecho, yo lo hablo hoy como una realidad. Tendremos pueblos que serán cambiados y transformados.
y se reconocerá. Y yo lo digo aún, se reconocerá públicamente. Y lo digo porque en Buenaventura los jóvenes de nuestra congregación llegaron a un barrio de los más peligrosos, donde las pandillas, donde las bandas criminales eran el terror de ese lugar. Jóvenes adolescentes, muy chicos, armados, eran el terror en ese barrio. Pero llegó el ministerio de jóvenes allí. Empezaron a hacer un trabajo impresionante. Llevaron música, la música que les gusta en la costa a los chicos. Tienen unos grupos de arte impresionantes que yo los admiro, esos chicos. Y empezaron a penetrar allí con el arte que Dios les había dado, con mensajes de transformación, de cambio, de impacto. Y los jóvenes pandilleros, estas bandas temibles empezaron a llegar. Ellos los empezaron a acercar. Usaron estrategias para traerlos. Hermanos, llegaron a alcanzar 200 jóvenes de esas pandillas. Y esos jóvenes se organizaron y empezaron a transformar el aspecto físico del barrio. Empezaron a barrer las calles, a pintar fachadas. La gente se preguntaba quiénes eran esos jóvenes, si eran enviados de la alcaldía. No, eran los jóvenes pandilleros, los que traían temor, de esos que salían en las noticias. Quiero decirle hoy que por la intervención social que estos jóvenes hicieron, no solamente lograron rescatar 200 jóvenes de las bandas, de las pandillas. Compasión se enteró del impacto social que los jóvenes de la cruzada estaban haciendo allí. Se hicieron presentes, vieron lo que estaba pasando, aprobaron un proyecto. Hoy no solamente hay un proyecto de ayuda para niños, no solamente hay jóvenes regenerados, ellos levantaron una iglesia juvenil en ese sector. La alcaldía se dio cuenta del impacto que la iglesia cruzada cristiana había hecho en esa comunidad tan violenta. Por eso yo sí les digo, mis hermanos, los ojos de los gobernantes verán lo que la iglesia está haciendo y la transformación que está llegando a causa de lo que la iglesia está haciendo. Pero también quiero hablarles acerca del segundo aspecto a tener en cuenta. Retar y desafiar a nuestra iglesia a servir con los talentos que Dios nos ha dado. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué el Señor nos ha permitido estar presentes, viviendo los tiempos que estamos viviendo? Porque hay una obra que tú y yo tenemos, que Dios nos ha encomendado, que fuimos creados para ellas. Y esas obras, la sociedad, la tierra, que dice la Biblia, que clama, que espera la manifestación de los hijos de Dios. Afuera se está esperando que tú y yo nos manifestemos con todo lo que Dios nos ha dado, la provisión que Dios nos ha entregado. Dios espera que nosotros, que fuimos creados para buenas obras, las empecemos a hacer. Que podamos desafiar a nuestra iglesia, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a que ayudemos con nuestros talentos, con las profesiones que Dios nos ha dado. Yo veo que a veces hay sociólogos que están haciendo un trabajo impactante afuera y se convierten a Dios.
y ya no hay trabajo social dentro de la iglesia. Psicólogos que son famosos y conocidos y buscados en el mundo secular, pero llegan a la iglesia y están en el anonimato. Pues ese es el tiempo en que Dios también levantará a esta generación de profesionales que irán con un evangelio integral para traer cambio y transformación. Esta debe ser nuestra prioridad: promover con nuestra iglesia el trabajo social de acuerdo al don, al talento y a la profesión. Hace un tiempo yo escuchaba a alguien que acosadamente me decía: hay muchos profesionales ya que han llegado a la iglesia en Buenaventura. Hay que reunirlos, hay que reunir a los comerciantes, a los empresarios, a toda esta rama de profesionales que hay para atenderlos, para predicarles y discipularlos desde su condición profesional. Pero siempre había algo que no cuadraba en mí. Pensaba: tenemos tantas celebraciones y otra celebración más con profesionales. Pero cuando estaba haciendo este mensaje para esta convención, Dios me dio la respuesta acerca de ese grupo de profesionales que hay en nuestra congregación. No es hacer una reunión más para darles un discipulado desde esa condición profesional en la que ellos están. Es hacer una reunión para sensibilizarlos, desafiarlos y comprometerlos para que desde la profesión que Dios les ha dado empiecen a servirle a Dios, empiecen a unirse con cada uno de los ministerios que Dios ha levantado en la iglesia. Ministerios, profesiones, dones y talentos. Hermano, toda esta cantidad de recursos espirituales, intelectuales y materiales que Dios nos ha dado son los recursos que Dios usará para que nosotros podamos responder como iglesia de manera efectiva frente a la necesidad sentida de nuestra nación, de nuestros pueblos, regiones y ciudades. Sí tenemos que buscar y localizar a toda esta generación de hombres preparados que el Señor ha traído a nuestras iglesias. Sí tenemos que desafiarlos, y a los que apenas están entrando a esa etapa profesional, los tenemos que orientar como pastores para que estudien, porque Dios también los usará a ellos para que brillen por medio de su profesión. Significa que tenemos que poner énfasis, así como lo hemos hecho en lo espiritual, también en la intervención social de la iglesia. Queremos que hayan médicos, que hayan sociólogos, trabajadores sociales, maestros, administradores de lo público, industriales, científicos, abogados, artistas, que vean sus profesiones no solo como un escalón para el éxito personal, sino como la manera como Dios los va a usar para llevar los beneficios del reino de Dios a todas las instancias. A ciertas personas Dios les ha dado también, como decía el apóstol Silvio esta mañana, la capacidad de hacer riquezas. Para ellos también es la invitación a no caer en la trampa de la ambición y el consumismo, sino que puedan verse como mayordomos de aquello que Dios les ha dado para administrar esos recursos que estarán a favor de las comunidades donde Dios nos ha puesto, al servicio de los menos favorecidos. Dios nos ha llamado a ser productores de abundancia, liberadores de riquezas, pero para el reino de los cielos. Esta mañana, mientras orábamos, yo le decía a Dios: sí, Dios, libera recursos para la Iglesia Cruzada Cristiana, libera recursos a nivel nacional, Señor.
que no estemos en la escasez, que estemos en la abundancia, pero libera recursos. Señor, no para que nosotros construyamos un hotel o un supermercado o un restaurante, no, sino que podamos cambiar el supermercado por bancos de alimentos. Para que cuando vengan las crisis, las catástrofes nacionales o mundiales, nosotros como iglesia podamos intervenir también y podamos ir y suplir, y la iglesia se haga presente en la necesidad que nuestro pueblo tiene. Cuando Dios empezó a bendecir la iglesia en todas estas últimas décadas que personalmente yo he podido vivir, cuando la iglesia comenzó en lugares muy pobres a establecer sus templos, cuando teníamos que construir con ventas ambulantes en las afueras de los templos, y era una condición de tanta necesidad, pero de repente eso cambia. La bendición llega. Empezamos a tener templos ubicados en mejores lugares. Empezamos a tener megas iglesias. Algo sorprendente y sobrenatural y milagroso sucede en las finanzas de la iglesia. Pero entonces nuestra mentalidad se desenfoca y uno empieza a oír denominaciones pensando: hay que construir hoteles, hay que hacer supermercados, hay que hacer complejos de no sé qué. Y yo les digo, si Dios ha de liberar recursos en nuestra misión, los va a liberar para que el propósito del mensaje se pueda cumplir, y es establecer el reino de Dios en todo entorno en el que nosotros estamos, hermano. No será un supermercado el que pueda suplir necesidad en medio de una catástrofe, pero sí los bancos de alimentos. Tenemos bancos de alimentos en las iglesias. Hemos sido iglesias asistencialistas. Hemos dado ayudas, el mercado, el regalo en Navidad, la ayuda a 1, 2 o 3. Pero aquí estamos hablando de generaciones. Aquí no estamos hablando de una ayuda personal, de esa ayuda que tú le puedes dar a alguien. Aquí estamos hablando de transformar comunidades enteras. Aquí estamos hablando de impactar pueblos enteros. Aquí estamos hablando de una generación completa, mi hermano, que se levantará con recursos, que se levantará, mi hermano, con respuestas efectivas y oportunas de cambio espiritual, pero también de cambio social para una humanidad que está en un caos total, sin esperanza y sin horizonte. La iglesia tiene todo para dar esas respuestas a esa necesidad sentida. Amén. Tenemos que impactar a nuestros niños y adolescentes, que es la generación más chica, con trabajos como esos. El año pasado en Navidad, en un sector también de Buenaventura, un grupo de maestras reunieron un grupo de niños. Un barrio demasiado pobre. Está situado donde están las líneas invisibles. Y esos niños con sus maestros se hicieron una meta. Y no era llevar un regalo de Navidad, era llevar mercados. Esos niños querían llevarle mercados a sus familias. Son niños a los que se les hacen células infantiles. Y me admiré cuando la coordinadora de esos grupos me dijo: pastora, no estamos recogiendo regalos, los niños quieren que llevemos mercados y vamos a dar mercados. Y recogieron más de 200 mercados para que esos niños llegaran ese día a su casa, no con un juguete, sino con un mercado para su familia. Un niño que ve en la iglesia una respuesta a la necesidad que está viviendo su familia. Los pastores no pueden hacer
ellos solos la tarea del púlpito y de las mesas al mismo tiempo. Pero sí podemos desde los púlpitos llamar a los jóvenes, que son la generación que viene para esta nueva época de la cruzada cristiana, para este tiempo de avanzada, e invitarlos a que ellos vayan hacia afuera y posicionen el reino de Dios con el impacto social que está en las manos de ellos, y que sé que Dios activará hoy con pasión y desafío sobre esa generación para que lo hagan. Servir a Dios con nuestros talentos, ser gestores integrales de cambio, promover, hermanos, el desarrollo económico y los negocios como alternativa a la pobreza. Dice la Biblia en Proverbios 10:4, las manos ociosas conducen a la pobreza, pero las manos hábiles atraen riquezas. Ser gestores integrales, donde podamos hacer que la gente pueda tener desarrollo económico, pueda tener alternativas de salir de su condición de pobreza extrema. Yo trabajé en 3 ciudades con proyectos de visión mundial. Trabajé en Armenia, Popayán y Villavicencio. Y yo puedo decirle, hermano, la acción social abrirá las puertas para que el reino de Dios se establezca, para que esta meta de levantar iglesias se haga también una realidad. Los proyectos de visión mundial fueron la oportunidad para que en muchos de esos barrios se estableciera la iglesia. Llegué a una invasión llamada Porfía, una invasión donde les tumbaban las casas de plásticos y palos. La tumbaban en la tarde, en la noche volvían a construir sus casas y al día siguiente se las volvían a derribar. Por eso se le puso Ciudad Porfía. Yo trabajé en el inicio de esa invasión, un trabajo que realmente tocaba el alma, porque no solamente había pobreza y miseria. Visión Mundial trabajaba en aquella época con los pobres de los más pobres, sino que había el maltrato, la violencia en el interior de las casas. Recuerdo un niño afiliado que llegó con sus manos quemadas porque su mamá se las había puesto en el fogón de su candela. Un niño que llegó con muchos vasos de su cara reventados porque su madre golpeó una y otra vez su cara hasta reventarla. Recuerdo el caso de un niño de 8 años que se ahorcó con la correa porque su madre le había prometido que cuando llegara a casa le iba a dar una fuerte paliza, y el niño se ahorcó. Yo llegué a ese barrio siendo muy joven, tal vez 27 años, a trabajar allí. Y vi todos estos casos. Y hermanos, empezamos a hacer un trabajo de impacto, de restauración en los hogares, en las casas. No estábamos predicando el evangelio. Sí le hablábamos, sí metíamos en las conferencias, en los talleres la palabra. Pero empezamos a entrar, a sanar la autoestima, el alma, el corazón de esas madres que actuaban así. Empezamos a intervenir con recursos económicos, tratando de que hubiese un cambio en ese entorno. El impacto fue tal que la misma comunidad pide que en ese lugar se establezca un lugar para ellos orar y buscar a Dios. Y allí entonces levantamos, los que hoy que están aquí de los llanos orientales conocen la Iglesia Cruzada Cristiana en Ciudad Porfía. La Iglesia Cruzada Cristiana de Ciudad Porfía de Villavicencio fue el resultado y el producto de una acción social en ese barrio. Si se puede, mi hermano. Lo que nos compartían
sobre el ejemplo del león y el esclavo. Un león que responde con gratitud, no atentando contra la vida de un esclavo. Y ese era un animal. Pues yo le digo, una comunidad que siente a la iglesia, que vea a Jesús caminar entre ellos. Porque cuando un creyente y la iglesia se mueve, mi hermano, en compasión, en amor, tocado por las multitudes desamparadas, la gente no ve a esas personas. La gente dice, es Jesús. Otros dicen, son ángeles que han venido a ayudarnos. Pues hoy se necesita a esa iglesia que pone a caminar a Jesús en medio de la necesidad sentida de nuestra Colombia. Sí, mi hermano, como ha dicho este rema, es tiempo de cruzar el Jordán, es tiempo de salir del monte. Y tal vez para muchos el monte son los templos. Seguiremos haciendo congresos y seguirán habiendo moveres y éxtasis espirituales, pero yo les digo, eso tendrá que pasar a un segundo plano, porque no tenemos tiempo, mi hermano. La gente se está perdiendo, la nación se está desangrando, mi hermano. Los niños se están armando, los niños se están atracando, los niños ya tienen asesinatos encima y la iglesia está encerrada. Y es tiempo de salir con el poderoso mensaje de Dios, que es de justicia, que es de equidad, que es de verdad, que es de amor. Él es el camino, Él es la respuesta. Tú que eres un profesional, Dios nos te dio la capacidad para que pudieras estudiar y prepararte y ser exitoso con tu profesión, porque Dios unió tu profesión con el conocimiento de Él. No eres un ciudadano más, eres diferente, eres un profesional con Cristo en tu corazón y con una demanda de establecer el reino de Dios. Tenemos que ser gestores, ver que la gente y las comunidades cambian y son transformadas, que tú te dueles, que tú te conmueves por lo que ves. Yo sé que el tiempo se me ha terminado. Quiero terminar con esto de que necesitamos también ejercer incidencia política. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Encontramos que la política es el arte de ejercer, que ejercen los pueblos para dirigir su futuro. Y desde esa perspectiva sí podemos pensar que la iglesia puede hacer mucho en este campo. La propuesta sobre la incidencia política de la iglesia debe ser orientada y motivada a remover estructuras que están limitando el acceso equitativo a los recursos de nuestras naciones. Proverbios 13:23 dice: en el campo del pobre hay abundante comida, pero esta se pierde donde hay injusticia. Richard Ransay, en su libro de Integridad Intelectual, dice: los cristianos debemos participar en cada aspecto de la cultura y la sociedad para transformarla. El reino de Dios no está limitado a la iglesia. La iglesia es el instrumento humano para seguirse estableciendo el reino, y la iglesia es un modelo de todo lo que la sociedad debería de ser. Leí en un artículo algo que en verdad, Dios mío, me hizo sentir avergonzada delante de Dios. Un hombre escribió en un artículo secular acerca de la solidaridad y la caridad, y dijo la siguiente aseveración, algo muy preocupante viniendo de agentes externos de nuestra iglesia: mientras la obra social esté en manos de las iglesias, seguirá habiendo miseria, necesidad e insolidaridad. Qué duro. Pero este concepto cambiará. Este concepto cambiará. La revolución que Dios trae es la revolución del Josué que vino después de Moisés y tuvo espíritu de conquistar y entrar a los lugares donde no se podía entrar, a la tierra donde había gigantes y causaban temor, pero donde dos jóvenes como Josué y Caleb creyeron en lo que estaban viendo. Y ellos vieron más allá de los gigantes, ellos vieron más allá de los problemas que habían en esa tierra, ellos vieron los montes que podían ser conquistados.
cambiarán estos conceptos. La gente sabrá que por causa de la iglesia ha venido cambio y transformación y paz para nuestra nación. Que la imagen, el impacto que hagamos en nuestra sociedad nos convierta en una iglesia significativa. Que seamos agentes de solución y transformación. Hay tanto que podríamos hablar sobre la acción social, pero yo solo quiero hoy, desde esta palabra que sé que a muchos o a algunos los ha desafiado, que hoy nos podamos levantar como esa próxima generación que estamos pasando. Hermano, no sea indiferente. No sea indiferente. Aún con la acción más pequeña, tú mostrarás qué es lo que hay de Dios en ti. Cuando ves allá la injusticia con una persona, actúa. Yo hice algo en Armenia en estos días que fui. Un furgón arrolló el carro de tintos de una parejita que lo llevaba lleno de termos, y el furgón se fue a escapar. Y allí estaban los policías de ese sector. Ellos se alejaron, miraron los termos, el carrito desbaratado, los termos reventados, el café regado, y retrocedieron. Yo estaba en la avenida contraria. No sé qué en mí me hizo saltar tan ágil, porque ando siempre en tacones, a la acera donde estaba el furgón. Había una señora diciendo: esto es injusto, no pueden dejar ir a este hombre, a este conductor. Yo le agarré la mano a la señora. Salí hasta una avenida donde había ya salido el furgón, que no pudo seguir porque era una avenida donde iban y venían, doble calzada, iban y venían carros en todo el centro de la ciudad. Yo agarré a la señora, me paré frente al furgón, abrí los brazos y le dije al Señor: no se va a ir de aquí, porque usted vive de manejar el furgón y ellos viven de vender los tintos, y lo que ha hecho es injusto. Y no se va a ir. Formé tremendo trancón, porque salían carros de allá, de acá y de esta avenida. Pero hermanos, hice que allí los policías que estaban reaccionaran, y que pronto llegaran los guardas de tránsito. Y cuando todo estaba en control, y la muchacha que mostró su cangurera y decía: no hemos levantado bandera, no hemos vendido hoy el primer tinto, se acercó a decirme, porque ya todo estaba bajo control, gracias. Y la policía me dijo: ¿eres testigo? Le dije: de todo, de lo que necesite, señor. Yo me iba regresando para Buenaventura, le dije: ¿qué tengo que hacer? Yo voy viajando, pero ¿qué tengo que hacer? Y bueno, di todo mi testimonio, y el señor policía me dijo: ya, muchas gracias, ya tenemos. Yo llegué a mi casa y me sentía como una heroína. Hermano, yo he llegado de cultos, de encuentros, donde hemos ministrado liberación, donde hemos orado por endemoniados, donde la gente ha caído bajo el poder de Dios. Y yo he llegado a la casa contenta, con gratitud por lo que Dios ha hecho. Pero yo le digo, ese día yo me sentía como una heroína. Yo sentí que Jesús desde el cielo me dijo: no fuiste indiferente. Y eso es lo que hay que hacer. Hoy cierro con eso: no seas indiferente. Allá un mundo espera la manifestación de la iglesia del Señor, de esta generación de adolescentes y jóvenes. Y Dios ha levantado una pareja en este tiempo. Gloria a Dios por el apóstol Arturo y por su esposa Patricia, por la pasión que hay en ellos. Y detrás de ellos el Señor levantará a los que han de ir junto con nosotros. Los que llevamos 40 años marchando, nosotros iremos con ellos para ayudarlos a empujar, para a veces forzarlos cuando sea necesario. Pero hoy le decimos a la nueva generación: la generación de los 40 años se une a la que hoy Dios levanta. Ponte de pie y dale gracias a Dios por hacerte a ti
protagonista. Estás aquí porque eres protagonista de lo que Dios va a hacer. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, porque oramos que queremos una revolución, Señor. Y yo creo que la revolución de parte tuya está llegando. Tú estás revolucionando nuestras iglesias. Tú nos estás revolucionando a nivel personal, ministerial. Los jóvenes, Señor, no serán excluidos. Al contrario, Señor, los estamos introduciendo. Esta generación que está cerrando una etapa de los 40 años de tu gloria y tu poder, está tomando hoy a la nueva generación y los está introduciendo, Señor, a lo más glorioso que ha de venir. Porque como tu palabra dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y la gloria que viene para la cruzada cristiana será mayor. Hombres y mujeres valientes que irán a los niños, a los matrimonios, a las familias, Señor, que irán, Señor, a los marginados. Nos levantamos por ellos. Dígale al Señor en esta tarde: Señor, nos levantamos por ellos. Comprométete hoy. Tú que eres un profesional, comprométete. Comprometámonos por Colombia. Comprometámonos por Colombia. Hoy no batimos la bandera de Colombia, mi hermano, por algo que nos apasiona como es el fútbol. No. Hoy no estamos aquí para batir la bandera de Colombia por eso. Hoy estamos aquí para batir la bandera de Colombia, mirándola como una Colombia que será cambiada, como una Colombia que tendrá una gloria mayor, como una Colombia que disfrutará de buenos tiempos, de tiempos mejores. Dile a Dios sí por tu nación. Y por la nación que vienes representando, dile a Dios sí. Dile a Dios desde mi entorno, desde mi barrio, desde el lugar y la posición que estoy: Señor, yo generaré cambio. Yo traeré transformación.